dice Donald Trump que va a cambiar la enmienda 14 de la Constitución. Pues es que la Constitución no la modifica un presidente por decreto. Esa enmienda garantiza que quien nace en territorio estadounidense tiene la ciudadanía, pero no es solo Estados Unidos el país que la tiene Canadá, la tiene México, la tiene más de 30 países en nuestra región. La mayoría de los países también conceden este derecho y un presidente no lo puede cambiar simplemente emitiendo un decreto. Una reforma constitucional es un proceso bastante complejo y aunque tiene mayorías en Cámara y Senado, no tiene los votos necesarios para hacerlo, pero además de eso hay otros pasos adicionales. Ahora, algunos escucharon la entrevista y vieron las declaraciones de Trump hablando sobre ayudar a los soñadores. Y suena prometedor, pero es que Trump ya fue presidente, ya estuvo durante 4 años en la Casa Blanca, ya dijo que iba a ayudar a los soñadores. Pero resulta que el 5 de septiembre de 2017, ya siendo presidente, y luego de un concepto de su entonces secretario de Justicia, Donald Trump, quien hoy dice que quiere ayudar a los soñadores, emitió un comunicado en el que aseguraba esto. La implementación temporal de DACA por parte del gobierno de Obama, después de que el Congreso rechazara su iniciativa para priorizar una amnistía, también desató una crisis humanitaria, incluyendo la llegada masiva de menores no acompañados desde Centroamérica y en algunos casos gente joven que en nuestro país se convertirían en miembros de pandillas violentas como las MS-13. Solo con el cumplimiento confiable de las leyes de inmigración podemos crear comunidades seguras, una clase media robusta y justicia económica para todos los estadounidenses. Por eso, una función de nuestros mejores intereses y cumpliendo con las obligaciones de mi oficina, el Departamento de Seguridad Nacional comenzará una transición ordenada para poner fin a DACA con la menor disrupción posible. Entonces, aunque prometió ayudarlos en campaña, cuando fue presidente ordenó acabar con el programa. ¿Y por qué no lo pudo acabar? Porque el tema se fue a las Cortes. Y corte tras corte le negó esa decisión al gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional. La Corte Suprema terminó definiendo el tema en 2020. Y aunque no lo hicieron por el fondo del asunto, sí dijeron que el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, no había hecho bien las cosas. Nosotros no decidimos si DACA o su rescisión son políticas acertadas. La sabiduría de estas decisiones no es asunto nuestro. Nos ocupamos únicamente de si la agencia cumplió con el requisito procesal de proporcionar una explicación argumentada para su acción. En este caso, la agencia no consideró las cuestiones evidentes sobre si se debía mantener el beneficio y qué hacer si es que se debía hacer algo. Con respecto a las dificultades de los beneficiarios de DACA, ese doble fracaso plantea dudas sobre si la agencia comprendió el alcance de su discreción o si la ejerció de manera razonable. Por lo tanto, el recurso apropiado es remitir el caso al Departamento de Seguridad Nacional para que pueda revisar el problema nuevamente. Es decir, Donald Trump prometió ayudar a los soñadores, pero trató de anular el programa, como trató de anular los TPS, como trató de anular muchas de las medidas inmigratorias que dijo eran perjudiciales para los estadounidenses, aunque eran parte de la ley. También promete acabar con la ciudadanía por nacimiento, algo que viene haciendo desde antes de ser presidente y que tampoco puede hacer. Hay que tener memoria, amnesia, ingenuidad, porque hoy hay quienes están optimistas con esa entrevista y los mensajes de Trump. Nos vamos a Chicago con Oscar Chacón, quien nos va a ayudar a analizar este tema. Oscar, hoy conversaba y había quien decía esto es una señal positiva, el tema de los soñadores, sin tener en cuenta que ya Trump en 2017 intentó acabar con el programa. Aquí hay que acudir a la memoria, ¿o no? Definitivamente, tenemos que acudir a la memoria y ni siquiera hay que remontarnos mucho tiempo. Los asesores más cercanos de Donald Trump han reafirmado de manera continua su deseo de eliminar un programa como DACA. Además, hay un amplio número de gobernadores republicanos que mantienen una demanda jurídica que busca que se declare como ilegal el programa. Es decir, hay una contradicción entre lo que decía el presidente en la entrevista que se dio a conocer ayer y lo que conocemos de la historia no solo de 10, 15 años atrás, sino realmente la historia reciente sobre este tema. Ahora, cuando se habla de deportación masiva,
y uno oye al presidente de Estados Unidos no solo hablar de la deportación, sino decir que por decreto él cree puede modificar una enmienda de la Constitución. Aquí nuevamente escuchamos a un político hablándole a su base más que un político hablando de la realidad de política y constitucional del país. Indudablemente se trata en parte de eso, pero creo que también estamos viendo a un presidente que reafirma lo que vimos durante la campaña y es prácticamente un presidente que cree en una realidad alternativa, que en cierta forma es lo que hace tan difícil explicar la realidad política de los Estados Unidos de hoy, donde parecería que la evidencia acumulada a lo largo de los años, la realidad como la mayoría lo conocemos, realmente parecería no importar. No hay ninguna duda de que definitivamente cambiar la Constitución de los Estados Unidos es posible, pero es un proceso sumamente complicado y no se puede hacer por medio de decreto presidencial, aunque no dudo que lo van a intentar. Hay que recordar que lamentablemente es probable que haya un respaldo del sistema judicial, de la rama judicial del gobierno, ya que hay mucha afinidad entre esta rama y lo que el presidente Trump quisiera poder hacer. Que es una de las consecuencias de los nombramientos que hizo 3 de ellos en el Supremo y tiene una mayoría clara de conservadores, de 6 conservadores contra 3 llamados liberales. Muchas gracias. Oscar Chacón, acompañándonos con el análisis desde Chicago.